Que se mencionó entre semana, Carlos Geri, que mencionó a un pequeñín que se subió a un árbol para tratar de conocer a Jesús. Y se trata de un hombre que se llamaba Zaqueo. Zaqueo. Interesantemente, el nombre Zaqueo se traduce desde el hebreo como algo puro, como una persona que brilla. Y claro, cuando uno lee la historia de Zaqueo nos damos cuenta de que Zaqueo era todo lo contrario a una persona que brillaba, porque era un cobrador de impuestos. Es más que un cobrador de impuestos, era el jefe de los recaudadores de impuestos, así que estaba a cargo de todos los corruptos que estaban cobrando de más los impuestos al pueblo judío en ese tiempo. Y hay varias cosas que son interesantes en ellos, porque él era un hombre rico. Quiero dar un poco de contexto. Era un hombre rico debido a que se había enriquecido a causa de que cobraba impuestos, pero además cobraba, pareciera, comisiones a los otros cobradores de impuestos. Así que había una escala, y usted seguramente conectará con esta idea porque hemos escuchado muchas veces que en nuestra sociedad existen escalas de corrupción. Personas que mientras más arriba están en el rango, más comisión cobran los que están más abajo. No lo hemos escuchado muchas veces eso. Y eso ocurría también aquí. Había un hombre con mucha autoridad, con mucho dinero, pero su riqueza venía básicamente de lo corrupto, de lo ladrón que era a causa de cobrar a los judíos el impuesto. Y nos encontramos con este hombre que tiene un nombre que realmente era un nombre que debiera resaltar entre los judíos. Era alguien puro, que brillaba, pero no brillaba delante de la gente, brillaba delante de Dios. Dios lo conocía, pero delante de la gente era un corrupto, nadie quería estar con él. De hecho, hay pasajes que dicen que los cobradores de impuestos están en el mismo nivel de las prostitutas, según lo que enseña el Nuevo Testamento. Así que este cobrador de impuestos era un pecador con los que nadie quería juntarse con él. No lo dejaban pasar, así que él no podía entrar a mirar a Jesús ahí en el camino. Él, si usted conoce la historia, la vamos a leer, sí, se tuvo que subir a un árbol para mirar a Jesús porque era pequeñito, así que nadie lo dejaba mirar. Pero bueno, leamos el pasaje. En Lucas capítulo 19, el título de nuestra lección: ¿qué produce un encuentro con Jesús? Lucas 19, verso 1 al 10. Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar: ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Quiero que por favor ponga mucha atención en todas las cosas que están pasando acá, incluso en la actitud que Zaqueo tenía. Como le dije al principio, Zaqueo era el jefe de los cobradores de impuestos. Así que era una persona que tenía mucho que ver con la corrupción en ese lugar. Un poco de contexto, un poco más. Jesús está camino a Jerusalén, ha iniciado su viaje a la cruz, capítulo 9 por lo menos de Lucas. Jesús empezó a ir ya camino al Gólgota, donde iba a ser crucificado.
Y ha pasado por varios lugares y ha hablado con mucha gente. Incluso antes de hablar con Zaqueo, de este encuentro con Zaqueo, se encuentra con otro personaje. Si usted lee un poco antes, se encontrará con Bartimeo, un ciego, mendigo, que estaba en la calle tratando también de conocer a Jesús, de buscar salvación. Y el pasaje anterior a este que hemos leído ahora dice que Bartimeo tenía el deseo de encontrarse con Jesús, pero no lo dejaban, la multitud no lo dejaba, porque era ciego, era mendigo, así que no podía moverse entre las personas como normalmente lo hacía una persona sana. Así que buscaba a Jesús, pero no lo podía encontrar y tuvo que gritar. Él empezó a gritar para que Jesús lo escuchara. Y cuando Jesús lo escuchó, al final lo sanó. Y este hombre que era ciego volvió a ver y continuó con él por todo el camino. Y de pronto dice la Escritura que Jesús entra en Jericó. Entra en esta ciudad, camino a la cruz. Y habla con este hombre. La multitud era un obstáculo para los dos personajes, tanto para Zaqueo como para el ciego Bartimeo. Y ambos buscaban la forma de conocer a Jesús. ¿Se acuerda usted cuando nosotros buscábamos la forma de conocer a Jesús? Cuando nos dimos cuenta que andábamos perdidos. Déjeme decirle que antes para mí hablar de perdidos era prácticamente una ofensa. No me gustaba decir, necesitamos ayudar a los perdidos. No me gustaba hablar de esa palabra. Encontraba que era una palabra ofensiva para la gente. Pero la verdad es que cada persona que está sin Dios en su vida es un perdido. Es algo bíblico. Y es un perdido porque en primer lugar está extraviado del camino. Si usted, por ejemplo, está en búsqueda de Jesús pero no se ha convertido, usted está perdido o perdida. Se ha perdido en el camino porque originalmente nosotros venimos con un corazón distinto. Originalmente la práctica pecaminosa de las cosas que hacemos cuando ya somos adultos no está en nuestra vida. Cuando somos bebés no andamos pecando, por ejemplo. Llega un momento en nuestra vida en que empezamos a tener conciencia de lo que es bueno y lo que es malo. Y también podemos decidir en hacer lo bueno o hacer lo que es malo. Es en ese momento donde de cierta manera uno se extravía. Se extravía y se aleja de todo lo que Dios le ha enseñado. Y muchos de nosotros, aún siendo cristianos, también podemos andar perdidos. Podemos extraviarnos del camino. Porque dejamos de mirar a Jesús y empezamos a mirar al mundo. Y es ahí donde viene la conformidad y la comodidad en nuestra vida. Cuando empezamos a mirar lo que tenemos, lo que hemos conseguido, la estabilidad que hemos logrado en este mundo. Es ahí donde perdemos el corazón, por ejemplo, para ir y ayudar a otras personas. Es ahí donde perdemos el corazón de dar lo que Dios nos ha dado, de compartir lo que Dios ha compartido con nosotros. Nos perdemos. Empezamos a soñar con cosas que no están a nuestro alcance o que son de otros. Empezamos a creer que por el hecho de tener algo aquí, nuestra vida está asegurada y no es así. Así que si no estamos con Dios, estamos perdidos. La palabra perdido se refiere a algo extraviado, a algo que ha perdido el rumbo, a algo que no tiene propósito, a alguien que no tiene sentido en su vida. Y usted puede decir, no, yo no estoy con Dios, pero tengo propósito en mi vida. Mi propósito es alcanzar mi carrera, mi propósito es comprar una casa, mi propósito es casarme, tener hijos. Si ese es nuestro propósito, pues es corta la vista que tenemos. Porque esos propósitos realmente son de este mundo. Llega el momento en que todo desaparece. Algunos de ustedes, por ejemplo, que me escuchan hoy día, han experimentado tener mucho. Algunos de ustedes, yo sé, han tenido mucho en algún momento. Han tenido un buen trabajo, han tenido un buen salario, han tenido mucho al alcance de sus manos, un buen matrimonio, buenos hijos. Pero en un momento, por una u otra razón, esas cosas se han perdido. Y todo el dinero que uno tenía, pues se fue, se terminó. O la casa que uno tenía tuvo que venderla porque estaba lleno de deudas. O la esposa o el esposo falleció o se divorciaron. O los hijos crecieron y dejaron de tener el respeto que le tenían al principio. Todo lo que nos da seguridad en esta vida no es seguro.
Si nuestra visión está puesta en lo que podemos conseguir aquí, nuestra visión es corta. Es tremendamente corta. Porque ni sabemos si vamos a completar nuestra visión. Entonces, lo que miramos en el pasaje es un hombre que estaba perdido y que representa a muchos de nosotros que andamos perdidos o que estuvimos perdidos. Que representa de cierta manera a cristianos que se alejan de Dios y deciden optar por un camino diferente. Y que en el camino se dan cuenta que se perdieron y buscan la forma de poder regresar a Cristo. En este salón hay quienes se han perdido. En este salón hoy en día y por las redes sociales probablemente nos miran hermanos que se han extraviado en el camino, que han perdido el rumbo, que antes caminaban recto, pero ahora están caminando hacia cualquier extremo. Ya no están caminando por el camino estrecho, han decidido andar por la senda ancha. Y todos nosotros podemos estar en alguna de esas cosas. Por eso es que es importante tener un encuentro profundo con Dios. Carlos hacía mención el jueves en la noche acerca de todo este tiempo en que hemos estado hablando de profundizar en nuestra relación con Cristo. Y para algunos puede ser redundante hablar de esto. Otra vez vamos a hablar de relación con Dios, otra vez vamos a hablar de que tenemos que orar, que hay que leer, que esta y... Pero sabe, mi hermano, si no tenemos una relación profunda con el Señor, no tenemos nada. No tenemos nada, porque de esa relación profunda con el Señor es que nace nuestra gratitud. De esa relación profunda con el Señor es que nace nuestra motivación para ayudar a otras personas, para alegrarnos con la gente nueva que se bautiza, para buscar otros perdidos y ayudarles a volver a Cristo. Si no tenemos a Cristo profundamente arraigados en nosotros, imagínense lo que está arraigado en nosotros, el mundo. El mundo con todo lo que tiene y que al final nos lleva simplemente a vivir en amargura, a vivir en soledad, a vivir sin gracia. Zaqueo estaba viviendo así. Zaqueo era un hombre que vivía marginado. Curiosamente, Bartimeo era un marginado y Zaqueo era un marginado. La diferencia entre ambos es que uno era pobre y el otro era rico. Y uno pensará, bueno, los ricos lo tienen todo, pero Zaqueo era muy rico y no tenía nada. Zaqueo tenía todo lo que podía alcanzar con el dinero, pero su corazón estaba alejado de Dios. No tenía nada. Nada. Sin embargo, ambos buscaron la manera de conocer a Jesús. Hay una idea central en este pasaje y que tiene que ver con lo siguiente. Un encuentro con Jesús nunca pasa desapercibido y siempre genera un cambio en quien lo está buscando. Porque Jesús siempre está atento a quien está enfermo y a quien está perdido. Esta es una idea central en el pasaje. Si nosotros experimentamos un encuentro con Jesús, y me refiero a un encuentro verdadero con el Señor, algo va a pasar en nuestra vida. O nos va a incomodar y nos va a molestar lo que Él dice, o vamos a sentir realmente un llamado profundo al cambio. Pero algo va a pasar. No puede ser que al encontrarnos con Jesús no pase nada. Algo tiene que pasar. Así que un encuentro con Él nunca pasa desapercibido. Siempre genera un cambio en quien lo está buscando, porque Jesús siempre está atento a quien está enfermo y perdido. Y usted puede decir, pero yo no estoy enfermo. Vengo a la iglesia hoy día porque me invitaron. Y está bien. Qué bueno que vino porque lo invitaron. Pero la verdad es que sí está enfermo. Porque si no se ha arrepentido de sus pecados, usted está enfermo. Tiene enfermedades espirituales que le apartan de Dios. Y si usted es cristiano y no se ha arrepentido de algún pecado, usted también está enfermo. Y estamos enfermos muchos de nosotros por el simple hecho de no habernos arrepentido de las cosas que hemos hecho de manera equivocada delante de Dios. Algunos tal vez se escudan en su cantidad de años de ser cristianos, pero una cantidad de años no le hace más cristiano que otro. Es nuestra relación con Dios la que nos cambia.
sin relación con Dios, estamos perdidos. Ahora cuesta realmente decir estoy perdido, porque el perdido jamás se da cuenta de que está perdido hasta que Cristo le muestra lo perdido que está. Así como el mentiroso que vive en la mentira no se da cuenta que está mintiendo porque se ha acostumbrado a mentir, el perdido no se da cuenta que está perdido porque cree que está en el camino correcto. Así que canalizar nuestra situación, cómo estamos delante de Dios, sin pensar en los años que llevamos en la fe ni el conocimiento que tenemos de la Escritura, simplemente considerando cómo es nuestra relación con Cristo. Así que nos encontramos con este hombre pequeño y hay 4 puntos de reflexión que quisiera esta mañana que tomáramos en cuenta. Pensando en Zaqueo, pero llevando a Zaqueo también a nuestra vida. En primer lugar, Zaqueo quería conocer quién era Jesús. Y este es un punto importante, porque si usted lee el pasaje, ahí nos dice que Zaqueo quería conocer algunas cosas de Cristo. Él no quería enterarse de algunas cosas de Cristo, él quería conocer a Cristo. Y eso es una diferencia entre muchas personas hoy en día. Algunos quieren saber algunas cosas de Cristo. Así que van al cine, miran películas sobre la crucifixión. Otros leen libros acerca de la crucifixión o tratan de investigar acerca de Cristo. Libros hay muchos. Pero no todos realmente tienen el deseo profundo de querer conocer a Cristo. Y si tú estás acá hoy, es porque estás acá con el deseo profundo de querer conocer a Cristo. O por lo menos alguien te invitó para que escucharas algo que te pueda ayudar a acercarte al Señor. Ahora, si tu deseo es simplemente venir a la iglesia, porque no tiene nada más que hacer en tu vida, eso no es querer conocer a Cristo. Y por otro lado, estás perdido. Zaqueo quería conocer quién era el Señor. Él tenía la intención de saber quién era. Por otro lado, Jesús estaba buscando a ese hombre, él estaba interesado en Zaqueo. Dice la Escritura que Jesús entró en la ciudad y de repente miró al árbol y llamó a Zaqueo por nombre. ¿Te has puesto a pensar quién le dijo a Jesús que ese hombre se llamaba Zaqueo? ¿Los discípulos lo habrán conocido? Venían de lejos. O alguien le habrá dicho a Jesús, mira, ahí está Zaqueo en el árbol. No dice nada de eso en la Escritura, pero Jesús sabía quién era Zaqueo. Sabía que ahí estaba el hombre cuyo nombre significaba algo diferente a como el mundo le veía. Y miró al árbol, miró a la rama de ese árbol y dijo, Zaqueo, baja, que esta noche tengo que quedarme en tu casa. ¿Sabe? Son palabras poderosas las que la Escritura habla. Pareciera que Jesús tuvo una revelación en el momento, o pareciera que dentro del plan de Dios, Jesús tenía que llegar a ese lugar, mirar a esa rama del árbol, entender que Zaqueo estaba ahí, que ese era el hombre cuyo nombre él tenía que llamar. Y además, parece que en la agenda secreta que Jesús tenía, era en la casa de Zaqueo donde él tenía que dormir. Y hay cosas escondidas ahí, no sabemos todo. Pero probablemente Jesús recibió esa revelación. Tal vez antes de que el mundo fuera hecho, ya Jesús sabía que un día se va a encontrar con Zaqueo. ¿Qué aplicación tiene para nosotros? Que Jesús nos conoce. Jesús sabe a quién le está buscando realmente. Jesús conoce el corazón de todos nosotros. Él conoce nuestras motivaciones. Puede que hoy no estemos en una rama del árbol, pero estamos sentados en una silla. O estamos parados allá de pie al final del salón, o estamos mirando la computadora para controlar algo. O estamos mirando una cámara a través de nuestra computadora o teléfono en otro lugar del mundo. Pero Jesús sabe quiénes somos. Jesús nos conoce. Sabe si estamos buscándolo o si simplemente andamos buscando otra cosa. Él nos conoce por nombre. Jesús estaba buscando a este hombre. Por otro lado, su encuentro con Jesús. Cuando Zaqueo se encontró con Jesús, ese encuentro transformó su corazón. Zaqueo cambió. Dejó de ser el que era antes y cambió de inmediato.
Por otro lado, Jesús nunca perdió de vista su propósito, cosa que muchas veces nosotros sí perdemos de vista. Así que estos son 4 puntos que quisiera compartir esta mañana rápidamente para que no nos perdamos, para que tú lo sepas. De estas cosas vamos a estar hablando hoy. Primero, Zaqueo quería conocer al Señor. La palabra quería implica que Zaqueo estaba queriendo poner toda su atención en esto. Él quería poner la prioridad en buscar al Señor. Él quería porque sabía que había algo diferente en Jesús. Sabía que la multitud de personas lo odiaban, que él no había conseguido con el dinero alcanzar todo lo que podía alcanzar. Zaqueo entendía que se había perdido en el camino. Y una de las cosas que más nos cuesta comprender a nosotros y reconocer es que nos hemos extraviado en el camino. Es que sin querer hemos perdido el rumbo. Confiamos en otras cosas, como Zaqueo confiaba en lo que tenía. Él quería conocerlo. Él estaba deliberadamente decidido a perseguir a Jesús, a pesar de las circunstancias. Zaqueo no buscaba saber algo de Jesús, él quería conocerlo. Y esto, hermanos queridos, es la clave para tener una relación profunda con Dios. Es lo que hemos estado hablando durante varias semanas. Es lo que empezamos a hablar a principio de año, si usted se acordará. Cuando regresamos de Chile, mi esposa y yo le hablamos acerca de toda esta experiencia entre las montañas y cómo se nos fue la señal y de repente nos asustamos, nos pusimos a llorar, nos sentimos desconectados de Dios. ¿Se acuerda que a principio de año le contamos toda esa historia? Y que de ahí en adelante hemos venido hablando acerca de la importancia de reconectar con Dios, porque sin Dios estamos perdidos, hermanos queridos. Sin Cristo nuestra vida no vale nada, no tiene futuro, no tiene esperanza, no tiene visión, no tiene sentido ni propósito. Nuestros matrimonios no significan nada sin Cristo en él, porque perdemos de vista lo que Dios quiere construir en ellos. La iglesia no significa nada sin Cristo. Así que es importante volver a mirar. Recuerde lo que hablábamos hace semanas atrás. Fácilmente podemos perder el rumbo, como veíamos en Hebreos capítulo 2. Y Juan nos enseñaba la semana pasada también acerca de las ovejas, acerca del ladrón. Debemos pensar, hermanos. Debemos pensar cómo está nuestra relación con Dios. Si tenemos una o si la hemos perdido. ¿Y cómo lo vemos? En nuestros actos. Nuestros hechos, nuestras acciones demuestran si estamos o no estamos unidos a Dios. Si hay pureza en nuestra vida, por ejemplo, o si hay inmoralidad sexual, si hay compromiso en nuestra vida con Dios, o hay más compromiso con el mundo que con Dios. Todos nosotros, hermanos, nos conocemos. Algunos conocen hasta los pecados más profundos del otro aquí. Y podemos definitivamente decir en qué punto estamos con Dios. Sin apariencia, sin hipocresía, simplemente decir, yo estoy con Dios o estoy sin Él. Es simple, pero al mismo tiempo difícil, porque nos cuesta enfrentar la realidad de nuestra vida. Nos da vergüenza decirle a los demás las tonteras que hemos hecho. Nos da miedo, como decía Yamil, porque tememos al juicio. Curiosamente, no tememos al juicio de Dios, sino al de los demás. Tenemos miedo de lo que el otro va a decir de nosotros. Tenemos vergüenza de lo que un hombre o una mujer va a decir acerca de nosotros y de nuestros hechos. Pero no tememos realmente a Dios. Tenemos más temor del hombre que está aquí adelante, de la mujer que está alrededor nuestro, que de Dios. Cuando Dios es el único que puede a nosotros mandarnos al cielo o al infierno. ¿Zaqueo enfrentó dificultades para encontrar a Cristo? Sí, claro que sí, porque en este mundo encontraremos dificultades y encontraremos persecución. Es algo que el mismo Señor dijo, pero también dijo, pero no se preocupen porque
yo he vencido al mundo. En la búsqueda del Señor habrán dificultades, habrán dudas, habrán luchas, habrán cuestionamientos, habrán personas que nos van a decir que no lo hagamos. No sé si será si su historia es como la mía o de mi esposa, pero recuerdo que cuando me convertí, o cuando Dios convirtió mi corazón, mejor dicho, cuando tomé la decisión o cuando Dios me movió a tomar la decisión para bautizarme, le conté a mi familia. Y le conté a algunos amigos. Llamé a una persona y le dije, mira, me voy a bautizar porque, qué sé yo, me voy a convertir. Y esa persona me dijo, estás loco, te lavaron el cerebro, no te metas en eso, son una secta, ahora no vas a poder vivir tu vida. Te quieren engañar. Wow. Corté con esa persona el teléfono y jamás volví a hablar solo con esa persona. Pero incluso mi padre cuestionó la decisión. Y en mi trabajo recibí persecución. Me querían echar del trabajo por ser cristiano, por tener mi Biblia en el escritorio. Me acusaron de ser promotor de una secta en el trabajo, básicamente. Hasta me criticaron porque usaba barba. Imagínense, aquí también me han criticado porque uso barba. Alguien por ahí me dijo que parecía un mendigo. Bueno. Son cosas que la gente dice, pues, ¿no? Pero así fue. Y me persiguieron. Y mis jefes en el trabajo estaban en contra de Cristo y en contra de mi vida. Así que fueron y hablaron con una prima muy cercana a mí. Y justo ¿cómo se llama? Cuñada, algo así. Cuñada es cuando la hermana es, bueno, un familiar de ella que se había casado con otra persona. Al final era familia, para no entrar en la confusión. Fue y le dijo a mi prima, mira, tu primo parece que está en una secta. Uy, mi prima se asustó, es como mi hermana. Y me llamaron por teléfono, Cristian, queremos hablar contigo, ven a la casa para que conversemos. Ya. Me di el espacio porque entre el trabajo y la iglesia no tenía tiempo. La iglesia era mi segundo hogar. Así que partí y fui a hablar con ellos. Me dijeron, Cristian, mira, estamos preocupados porque nos dijeron que estabas en una secta. En una secta, les dije. ¿Y por qué? No, es que tu barba... ¿Y qué es una de esas peritas ¿cómo era? De chivo, ¿no? Así, aquí. Es que tu barba, y dicen que andabas como descuidado en tu vestir cuando andaba con corbata y con ropa elegante ahí en el trabajo, porque tenía que andar así. No, le dije, estoy yendo a la iglesia, le dije. Si quieres, vayas conmigo y conoces la iglesia. No quisieron ir. Pero empecé a orar. Y seguí orando hasta que las cosas se arreglaron un poco. Porque cuando Satanás está en tu contra, la gente que está con Satanás también se pone en tu contra. Y la multitud generalmente está con el diablo. Así que va a haber dificultades. A veces una dificultad va a ser que creíste en el mensaje, pero Satanás va a influenciarte de cierta manera para apartarte de ese mensaje. Quizás va a traer una mujer bonita para que te turbes. O un hombre que te trata bien más que tu esposo para que te turbes y dejes de mirar el mensaje de Cristo. Tal vez alguien va a usar un aumento de salario para quitarte el tiempo. O te van a poner más horas de trabajo para que no vayas a la iglesia tanto como vas. O te van a cambiar el turno como me lo cambiaron a mí. Los sábados íbamos con mi esposa, antes de ser casados, a compartir la fe a una región diferente allá en la ciudad. Todos los sábados íbamos a evangelizar. Y en mi trabajo me pusieron a trabajar los sábados. Así que oré y le dije a Dios, Señor, yo no quiero trabajar los sábados. No quiero. Porque quiero ir y evangelizar ahí. Y me acuerdo que leí una escritura en los Salmos y recibí respuesta de Dios diciéndome que no me preocupara. Obviamente eso no decía la escritura, pero yo lo interpreté así. No es que yo hablo con Dios así como estamos hablando nosotros. No soy profeta, ya no hay. Y tampoco mi teléfono se conecta con el cielo, así que no puedo hablar de esa manera. Pero sí entiendo que la escritura habla
directamente a nuestro corazón y de cierta manera tiene mensajes también para nosotros. Y en ese momento entendí que Dios iba a cambiar las cosas para que yo pudiera ir el sábado a compartir mi fe. Y así fue. Pero tuve fe. ¿Cuánta fe tienes tú? ¿Cuánta fe tenemos nosotros como iglesia para creer que Dios puede ayudarnos aún en medio de la dificultad? No tenemos tanta fe. Porque cuando se vienen los desafíos, inmediatamente empezamos a cuestionar, empezamos a luchar con nuestras propias fuerzas, cuando en realidad debiéramos ir a Dios de rodillas, con el corazón en el suelo, diciéndole al Señor, Señor, ayúdame porque yo no puedo hacer nada. Así que Zaqueo se encontró con dos problemas. Número uno, y sin contar que era pequeñito, con la multitud. La multitud siempre va a querer arrastrarte, siempre va a querer impedir que tú estés con Dios. Esa multitud puede ser tu familia que hoy está sin Dios, puede ser una relación sentimental que está presionándote para que estés sin Dios, puede ser una relación en la iglesia que está presionándote para no tener compromiso con Dios. Esa multitud está hoy en tu vida también. Y al igual que Zaqueo, debemos luchar para, a pesar de la multitud, conocer a Cristo. Empieza a pensar, ¿cuál es la multitud que te impide tener una relación profunda con el Señor? Por otro lado, Zaqueo tenía pecado. Su pecado le impedía estar con Dios. Si recuerdas Isaías 59, verso 1 y 2. Si quieres leemos ahí, Isaías 59. ¿Puedes ir conmigo a esa escritura? Isaías 59, verso 1 al 2. ¿Llegaste ahí? ¿Sí? Dice la escritura, la mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Y aquí está el problema. No es que Dios tiene problemas para escucharnos o para ayudarnos. El problema es que nosotros tenemos algo profundo en nuestra vida. Dice el verso 2, son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Zaqueo estaba en pecado. Había muchas cosas malas en él que no estaban en la línea de Dios. ¿Cómo está nuestra conciencia hoy con Dios? ¿Cuánto pecado hay en nuestra vida del que no nos hemos arrepentido realmente? Todos nosotros, porque la Biblia dice que todos nosotros hemos pecado y que estamos lejos de la presencia gloriosa de Dios. Así que todos nosotros, hermanos, hemos pecado, todos. No hay un solo justo, dice la Escritura. Por gracia estamos bien con Dios, pero ¿cómo estamos hoy con el Señor? Venimos a la iglesia y está bien, qué bueno que lo hacemos. Pero ¿cómo está nuestro corazón delante de Dios? ¿Cuántos de los que estamos aquí presentes realmente hoy estamos arrepentidos de las faltas que hemos cometido hoy día mismo? ¿Cuántos de nosotros estamos realmente conscientes de que el Señor está entre nosotros? Porque el Señor está aquí. Si no me equivoco, Yamil mencionó en la mañana esto, en la bienvenida. El Señor está entre nosotros. ¿Cuántos de los que estamos acá nos hemos bautizado, por ejemplo? ¿Cuántos somos bautizados aquí? La mayoría. Pues, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que si nos bautizamos tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida. Y si el Espíritu Santo está en nosotros, Cristo está en nosotros. Y eso no es para una hora de la mañana, o para 2, o para 3, o para el domingo. Cristo está en nosotros todos los días de la semana. Así que es importante, hermanos queridos, reconocer cómo está nuestro corazón delante de Dios. Hoy, mañana, ayer, en la semana, en el mes, nuestros pecados son los que nos apartan de estar en comunión con Dios. Ni siquiera en la gente.
No es la esposa, el esposo, el amigo, el hermano, el hijo, no son ellos. Es nuestro pecado. Es tu pecado, es tuyo, es mío. Son nuestros pecados, hermanos, los que nos apartan de Dios. Así que hay dos cosas que impedían a Zaqueo estar con Dios: la multitud y su propio pecado. ¿Qué nos impide a nosotros estar con Él? ¿Qué te impide a ti, que hoy vienes tal vez por primera vez? ¿O qué te impide a ti, que nos visitas hace un tiempo y escuchas los sermones y escuchas los mensajes y estás estudiando la Biblia? ¿Qué te impide a ti estar con Dios? Pues piensa, a lo mejor hay una multitud alrededor tuyo que te lo impide. O tal vez son tus pecados que no te dejan arrepentirte. Quizás alguna mala conducta en tu vida que no deja que cambies. A lo mejor eres un corrupto, un mentiroso o una infiel. Yo no sé lo que eres. Pero tal vez algo en tu vida te está impidiendo ahora volverte al Señor. Y así como Zaqueo tuvo la oportunidad de estar bien con Dios, tú también la tienes. También la tienes. Pero él quería conocerlo. Fíjese lo que dice Lucas capítulo 8, versículo 12. Los que están junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón, no sea que crean y se salven. ¿Sabe? Esto es tan cierto. Es tan cierto porque algunos de nosotros, en el pasado, antes de ser cristianos, hemos venido a la iglesia y hemos escuchado el mensaje. Y algunas veces salimos de la iglesia después de escuchar el mensaje tan animados. ¡Wow! Eso me ayudó, voy a hacer cambios. Pero pasan los días y el mensaje se diluye. Y es el diablo. Es el diablo el que se encarga de quitar la palabra del corazón para que no nos salvemos. Por otro lado, dice también en este pasaje de Tesalonicenses 2, verso 15 al 18, estos mataron al Señor Jesús y a los profetas, y a nosotros nos expulsaron. No agradan a Dios y son hostiles a todos, pues procuran impedir que prediquemos a los no judíos para que sean salvos. Así en todo lo que hacen llegan al colmo de su pecado, pero el castigo de Dios vendrá sobre ellos con toda severidad. Nosotros, hermanos, luego de estar separados de ustedes por algún tiempo en lo físico, pero no en lo espiritual, con ferviente anhelo, hicimos todo lo humanamente posible para ir a verlos. Si deseábamos visitarlos, yo mismo, Pablo, más de una vez intenté ir, pero Satanás nos lo impidió. Hay dificultades, hermanos. Hay dificultades para ser cristianos. Hay dificultades para llevar el mensaje. Pero si tú realmente quieres conocer al Señor, puedes hacer frente a esas dificultades y vencerlas. Y tener una relación con Él. Un hombre que predica, o predicaba, tal vez ya está muerto este predicador, Warren, si alguien sabe inglés lo puede pronunciar mejor el apellido, ¿no? Bearsby, algo así. Él dice, hablando de Zaqueo, todos somos demasiado pequeños para entrar al cielo. Claro, porque no damos la talla si nos comparamos con Jesús. La tragedia es que muchos pecadores perdidos piensan que son grandes. Se miden a sí mismos según los estándares del hombre: dinero, posición, autoridad, popularidad, cosas que son una abominación ante los ojos de Dios. Piensan que lo tienen todo cuando en realidad no tienen nada. No tienen nada. Zaqueo creía que lo tenía todo, pero no tenía nada. Si realmente quieres conocer a Jesús, puedes hacerlo.
Puedes hacerlo. No es difícil conocer a Cristo. Solo hay que tomar la decisión de hacerlo, tener la determinación de hacerlo. Es una cuestión del corazón, de entregar tu corazón al Señor, de darlo todo por Él, de cuánto estamos dispuestos a buscarlo para poder encontrarlo. Bartimeo el ciego, por ejemplo, como les decía al principio, gritó con fuerzas para que Cristo lo escuchara. Zaqueo enfrentó a la multitud y a su propio pecado para poder ver a Jesús y conocerlo. Ambos dispusieron el corazón en la búsqueda y el resultado los transformó por completo. ¿Cuánta transformación está teniendo nuestra vida hoy, hermanos? Quisiera que reflexionáramos siempre en esto, porque nuestros matrimonios, ¿cuán transformados están hoy después de conocer a Cristo? Algunos pueden decir, es que mi matrimonio está como está por culpa de ella. O es por él que las cosas están tan mal. Es que me casé con alguien que no es cristiano, por eso mi vida está tan mal. No, no es así. No es culpa del otro que tu relación con Dios no esté funcionando, es tu responsabilidad. Estamos tan acostumbrados a culpar a los demás de nuestras faltas. Por culpa de él caí, por culpa de ella pequé. Si no hubiera usado esa ropa, yo no habría sido tentado y no habría sido inmoral. Es que las mujeres en la iglesia andan con una ropa tan suelta. O los hombres son tan, no quiero usar una palabra agresiva, fijones, mal pensados. No se trata del otro, hermano. Se trata de ti. Se trata de mí. Pero lo que hacemos nos afecta a todos. Así que es bien importante todo lo que aparece acá. Yo estoy muy impactado con este pasaje. Realmente me llama mucho la atención la actitud de Zaqueo. Tengo miles de notas. Hasta en mi Biblia tengo notas, pero no alcanzo a compartir todo lo que dice acá. Si no, estaríamos por lo menos un par de horas estudiando. Fíjate lo que dice el pasaje. Vamos a Lucas capítulo 19 de nuevo. Dice la Escritura en el verso 3, y estamos hablando solo de este verso más bien. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol para poder verlo. Yo imagino a este hombre pequeñito tratando de mirar a Jesús en medio de todos los grandotes, ¿no? ¿Habrán sido tan altos las personas que de repente era bien chiquito, ¿no? Pero trataba de mirar. Además, yo creo que la gente no lo dejaba ver porque lo odiaban. Le tenían mucho rencor. ¿Te ha pasado a veces? Tal vez te ha pasado. A mí me ha pasado. Yo lo confieso, porque soy un personaje muy malo en el profundo de mi corazón. Pero ¿sabes qué? A veces me ha pasado que veo a alguien que me cae mal, o veía antes a alguien que me caía mal y pensaba, este lo quiero ver y le quiero pegar a este. No lo soporto. No lo soporto. O tal vez a un hermano con el que has tenido un conflicto, que yo lo he tenido también. Y he visto, ya viene este, le voy a dar un puro puñete para que se arrepiente. Y como que el odio sale por los poros. Ahora imagínate tener a uno de estos personajes al lado tuyo, que te quita el dinero. A un cobrador de impuestos que es corrupto y te cobra más además de lo que tienes que pagar. A veces los encontramos en las calles, ¿no? Aquí mismo en la ciudad, en algunos horarios específicos. Y nos dan ganas de darles, pero sabemos que no podemos hacerlo porque tienen la autoridad. Y este hombre tenía la autoridad. Pero se aprovecharon seguro los judíos mientras pasaba por el lado de uno, ¡pah!, su golpecito. Aquí viene este desgraciado que nos ha quitado el dinero, hay que patearlo. Así trataban a este hombre y probablemente trataban al ciego también así, a Bartimeo. Pero a pesar de eso, se las arregló para subirse a un árbol. Y desde una rama empezó a mirar a Jesús. Era ridículo lo que estaba pasando. Pero Zaqueo no tenía miedo al ridículo. Quería conocer al Señor.
Así que se adelantó corriendo, dice, y se subió a un árbol para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y dijo: Zaqueo, baja enseguida. Tengo que quedarme hoy en tu casa. ¿Te imaginas cómo sería esto para nosotros? Que de repente Tico esté ahí correteando, quiero conocer a Jesús. Se sube a su vagoneta y como tiene una vagoneta grande, bueno, yo imagino, vamos arriba de la vagoneta. Jesús. Tico, baja enseguida de ahí, que me voy a quedar en tu casa esta noche. Peti, ¿qué estás haciendo ahí? Baja enseguida, me voy a quedar en tu casa. Voy a preparar empanadas. Chicha. O a cualquiera de nosotros, porque Jesús conoce nuestros nombres. Él sabe quiénes somos. ¿Quién quiere que diga su nombre? Porque a veces alguien quiere que le diga el nombre, ¿no? Sara, baja de ahí. Celso. ¿Y qué fue lo que hizo Zaqueo? Dice la Escritura. Así que se apresuró a bajar y muy contento. Fíjate lo que dice, muy contento. ¿Sabe? La palabra contento viene desde el griego y dice que es una persona que está gozosa, contenta realmente de que Jesús lo llamó. Todo el mundo lo detestaba, pero Jesús lo llamó por nombre. Le dijo: Zaqueo, baja del árbol, que hoy tengo que quedarme en tu casa. Encontrarse con Jesús nos llena de gozo, hermanos. Si no nos da gozo estar con Jesús, es que no lo conocemos. Y si no lo conocemos, es que no hemos sido salvados probablemente. Pero estaba lleno de alegría. Recibió a Jesús en su casa. Fíjese en estas expresiones, recibió a Jesús. Generalmente escuchamos por ahí en el mundo religioso, ¿recibiste a Jesús? ¿Lo recibiste? Y uno dice, claro que lo recibí. ¿Y cómo lo recibiste? Es que levanté la mano para que entrara a mi corazón. No, es que el pastor me puso la mano en la cabeza y yo lo recibí. Dice, recibió a Jesús en su casa. La palabra casa tiene un trasfondo muy importante en la Escritura, porque se refiere a la familia. La casa, ¿ha escuchado la casa de Israel, la casa de David? En el Antiguo Testamento se refiere a la familia, al núcleo. Entonces Zaqueo recibió a Jesús en su casa, en la parte más íntima que él tenía. Y sigue la Escritura diciendo, al ver esto, todos empezaron a murmurar. No faltan los criticones, ¿se ha dado cuenta? Los que a uno le critican por todo. Y empezaron a criticar a Jesús. ¿Cómo es eso de que este Jesús se va a juntar con los pecadores? Yo le decía a una persona, hace un tiempo atrás pasamos un tiempo con una pareja y el hombre estaba muy en desacuerdo con algunas cosas que hacemos en la iglesia. Por ejemplo, estaba en desacuerdo de que bailáramos. ¿Y qué es la vida sin bailar? Mientras no sea reggaetón y cosas así. ¿Sí o no? Pero él decía, no, es que escuché una canción y en realidad la canción hablaba de tomar licor. Y la estaban bailando ustedes. Nietzsche, dije yo. O sea, si me ve tomando una cerveza, va a pensar que yo soy un pecador tremendo. Y le dije, ¿y si tú me vieras a mí tomando una cerveza, junto con otras personas, qué dirías de mí? ¿Que soy un maldito pecador? Y dijo, no, pastor, yo no... Pero eso estás diciendo, pues. Porque si te quejas de mi iglesia, y espero que también la defiendan así, si te quejas de mi iglesia y de las cosas que hacemos, entonces te quejas también de lo que Jesús hacía, porque Jesús también andaba en fiestas. Y también compartía con sus discípulos en algunos matrimonios. Y por favor, no vayan a sacar las cosas de contexto, porque rapidito aquí dicen, no, es que este es del diablo, está predicando cosas en contra del Señor, que... No, es que la Biblia lo enseña. Jesús fue a un matrimonio y convirtió el agua en vino. Y pasó tiempo con sus discípulos. Yo no creo que Jesús estaba mirando así como los demás bailaban.
Jesús no era un religioso, no era un hipócrita, era una persona común y corriente, pero el Hijo de Dios. Y abrazaba a los pecadores, y conversaba con las prostitutas, y compartía con los ladrones, y sanaba a los leprosos. Y está sentado al lado tuyo hoy y en nosotros. Así que después de esa conversación el hombre cambió. Ahora ya no está en la iglesia, porque venía a la iglesia. Se fue a una iglesia religiosa, donde las cosas son diferentes, donde no se canta, no se baila, no se escucha música, por lo menos delante de los demás. Ese no es el Jesús que yo conozco. Conozco un Jesús que nos conoce por nombre. Conozco un Jesús que nos dice, baja, tengo que quedarme en tu casa. Conozco un Jesús que enfrenta a la multitud y que a pesar de todas las contradicciones está conmigo y está contigo. Que comparte con pecadores, no para hacerlos sentir mal, sino que para atraerlos a Él y convertirlos. Al ver esto, todos empezaron a murmurar, ha ido a hospedarse con un pecador. ¿Qué clase de profeta es ese? ¿Qué clase de cristiano es ese? A veces tenemos tanto miedo de lo que la multitud dice, que nos apartamos de las personas que necesitan al Señor. Pero Jesús no tenía miedo. Versículo 8 dice, pero Zaqueo dijo resueltamente. La palabra resueltamente es algo importante. Se refiere a alguien que ha tomado una decisión consciente de que va a hacer algo. Él estaba totalmente convencido de lo que iba a decir. Dice la Escritura, dijo resueltamente, mira Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. O sea, la multitud estaba hablando, bla, 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 y Zaqueo escuchó a la multitud probablemente. Y tal vez hasta antes de llegar a su casa, los comentaristas bíblicos dicen que probablemente antes de entrar en la casa, Zaqueo escuchó lo que decía la multitud, se paró y le dijo al Señor, escúchame Señor, que he tomado esta decisión. Hoy voy a regresar, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, le voy a devolver 4 veces la cantidad que sea. Zaqueo se arrepintió. Zaqueo vio quién él era, se dio cuenta de quién él era. Pero vio a Jesús también y vio su gracia y dijo, no, tengo que hacer un cambio, no puedo seguir viviendo como antes. Soy un ladrón, soy una persona mala, he defraudado a Dios y he defraudado a la gente. Así que mostró frutos de arrepentimiento al hacer esto. ¿Qué frutos mostramos nosotros delante de Dios? ¿Cuál es el fruto de nuestro arrepentimiento? En nuestros matrimonios, ¿cómo se muestra el fruto de nuestro arrepentimiento? ¿Empezamos a considerar más nuestra esposa de lo que lo hacíamos antes? ¿O empezamos a respetar más al esposo de lo que lo hacíamos antes? ¿Empezamos a tener mejores tiempos con Dios para poder tener más espiritualidad y tener una mejor relación en nuestra casa? ¿Empezamos a orar más? Si somos egoístas, cambiamos nuestro corazón. Uno de los probablemente debilidades que tenía Zaqueo era el dinero, porque era muy rico. Y seguramente usted leyó anteriormente esta historia del joven rico que tenía muchas cosas y le dijo a Jesús, ¿y qué tengo que hacer para ir al cielo básicamente? Y Jesús le dijo, cumple con la ley. Ya lo hice, le dijo él, y estoy haciendo un resumen rápido para no tomar más tiempo. Y Jesús le dice, bueno, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres, luego ven y sígueme. ¿Y qué hizo el hombre? Se fue, porque amaba más las cosas que tenía que a Dios. Alguien dijo por ahí que nuestro compromiso con el Señor se nota cuando el Señor toca nuestro dinero. Porque ay, que nos duele sacar un peso, por ejemplo.
para dárselo a Dios o para contribuir a la iglesia. No, 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 ya me están queriendo sacar la plata. Pero Zaqueo fue transformado. Dejó el amor por lo que tenía y lo cambió por Dios. Así que ahí vemos estos puntos de los que estamos hablando. Recuerde que estamos hablando de 4 ideas centrales o principales. Zaqueo quería conocer quién era Jesús. Jesús estaba buscando, porque Jesús busca a los buscadores. Su encuentro con Jesús transformó su corazón porque Zaqueo se arrepintió. Y por último, versículo 9. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora hay expresiones acá que pueden pasar para nosotros desapercibidas, pero él dice, este también es hijo de Abraham. ¿Sabe lo que eso significaba para los judíos, para los fariseos, para los religiosos? Que Jesús dijera que un pecador al mismo nivel de las prostitutas era hijo de Abraham, tal y como ellos lo eran. Es como que viniera y dijera, sí, tú eres cristiano, pero este violador también lo es. Este que abusó de tu hermana también es un cristiano hoy. ¿Te imaginas lo duro que sería eso escuchar? Este que golpeó a tu esposa, que te robó el dinero, este que te defraudó, este que te robó el dinero que tenías guardado en el colchón, porque algunos no lo guardan en el banco, también es un cristiano. Es chocante. Pero Jesús dijo eso. Este, que les ha robado el dinero a ustedes por tanto tiempo, este, que se relaciona con personas inmorales, que anda en situaciones realmente que son desagradables, este que ni merece estar delante de Dios según su opinión, es hijo de Abraham, es parte del pueblo. A veces hemos conversado con algunos, ¿qué pasaría si el día de mañana llegara una pareja de homosexuales a la iglesia y los viéramos entrar de la mano e incluso se sentaran al lado de nosotros? Pues algunos tal vez dirían, no, eso no puede pasar aquí en la iglesia. La iglesia no es para eso. ¿Qué es lo que haría Jesús? Pues probablemente les abriría las puertas, les compartiría el mensaje, los llamaría al arrepentimiento. Y cuando ellos se conviertan, pues diría, estos también son cristianos. Quizás en el salón haya alguien que tenga una inclinación hacia otro sexo y no se atreve a hablar, porque tiene miedo. Tiene miedo de decir que le gustan los hombres o a una mujer le gustan las mujeres. ¿Por qué tiene miedo? Porque la crítica de la iglesia le hace sentir culpable. ¿Pero qué haría Jesús? Sería completamente lo que nosotros hacemos. Hermanos, Jesús nunca perdió de vista su propósito. Nunca dejó de pensar en las personas que estaban enfermas y perdidas. ¿Y nosotros? ¿Qué hay de nosotros? ¿Qué haremos nosotros cuando Zaqueo esté arriba? Es importante pensar en esto. Para terminar, hay un predicador que estoy siguiendo hace tiempo y dice lo siguiente: cada vez que Jesús se encuentra con alguien, hay un cambio. Si nunca has cambiado, puede ser porque realmente no has sido salvado. ¿Cómo estamos en nuestra relación con Dios?
cuán profunda es. ¿Hay cambios o no los hay? En conclusión, nunca es demasiado tarde, hermanos queridos, para buscar al Señor. Nunca. Y no hay lugar más alto, más bajo en el que Dios no nos encuentre, si nuestro corazón está dispuesto a conocerle. Puede ser con gritos o puede ser trepando a un árbol. Sea como sea y donde sea, el Señor nos está buscando. Él te está buscando para sanarte, para salvarte. Porque recuerda, hermano querido, recuerda, amigo o amiga que hoy nos visitas, un encuentro con Jesús nunca pasa desapercibido y siempre genera un cambio en quien lo está buscando, porque Jesús siempre está atento a quien está enfermo y a quien está perdido. Amén. Espero que tengas una buena semana y que puedas reflexionar en estas cosas y que Dios se glorifique en nuestra vida. Gracias por tu tiempo.